Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Les voy a hablar de un tema fascinante que es el mineral calcárea carbónica. Y como ustedes saben, este mineral, que se los voy a poner la foto en pantalla para que lo conozcan, tiene como sinónimo el carbonato de cal, la ostra y la perla que tiene adentro. Y es un antisórico por excelencia fabuloso junto con sulfur y junto con sorinum. Calcárea son los mejores antisóricos de toda la materia médica. En esta ocasión les voy a hablar de los mejores maestros, de los mejores libros, para que ustedes los tengan presentes y vamos a empezar con George Pitulcas en su libro de Esencia de la Materia Médica. George Vitulcas nos dice de los niños que tienen una transpiración profusa. Ese es un síntoma importante. Y los frecuentes resfriados de invierno. En el frío se agrava calcárea carbónica. La inflamación glandular. Siempre tienen las bolitas en el cuello al explorarlos. Síntoma importante, se sienten mucho mejor cuando están estreñidos, que están constipados, y la diarrea les agrava. Es algo peculiar. George Vitulcas también nos dice algo bastante significativo. En la comida, el niño le encantan los huevos, sobre todo duros, y le encantan los dulces. El azúcar le fascina. Estos pequeños son buenos estudiantes, pero una comprensión lenta, y tantito hacen ejercicio y se agotan muy rápidamente. Demasiado importante, los miedos de calcárea carbónica, que son exagerados. Cualquier miedo que tú te puedas imaginar lo tiene calcárea carbónica. Por cierto, antes de platicarte de los miedos de calcárea, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de los miedos, porque van a llegar pacientes a consulta y no vas a saber si darle arsénico, aconitum, fósforo, calcárea, licopodium. Te voy a poner en pantalla los síntomas del diagnóstico diferencial del miedo. Este es el repertorio Radar Opus y como vemos en pantalla tenemos a la ansiedad, el miedo y la angustia, que son las tres etapas más fuertes de miedo. La ansiedad es la antesala, el miedo como psicósico y la angustia como sifilítico. Fíjense que está arsénico, aconitum, belladona, calcárea arsenicosa, calcárea carbónica, digitalis, cali arsenicoso, licopodium sorinum, argentum nitricum, aurum, causticum, grafites, cali, sulfuricum y fósforo. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial próximamente para que sepamos cuándo darle uno o el otro, porque cuando llegan a consulta se nos complica saber cuál es el medicamento adecuado para ese pacientito que tiene miedo. El miedo a la locura en calcárea es muy fuerte. El miedo al maleficio, la ansiedad por el futuro, el miedo a los ratones, que es demasiado importante. Le tiene miedo a los monstruos. Si tú te imaginas a la noche, no puede dormir sin luz, miedo a la oscuridad, miedo a las infecciones. Ahorita en pandemia hay muchos calcárea carbónica que le tienen miedo a COVID-19. Por supuesto, el diagnóstico diferencial, tómalo en cuenta para una próxima plática. En el adulto, principalmente ataca al sistema músculo-esquelético cuando la persona de calcárea se enferma. Empieza con artritis reumatoide, empieza con reumatismo y se agrava siempre en el tiempo frío y húmedo y es friolento. Otro tema muy importante es la obesidad en calcárea carbónica y también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con muchos otros como grafites, como natrum muriaticum. Te lo voy a poner en pantalla para que lo observes. Al repertorizar la obesidad en síntomas generales, vemos que tiene 201 medicamentos que tienen obesidad, es demasiado. Pero nosotros vamos a hacer el diagnóstico diferencial en una nueva plática sobre los más fuertes, como son anacardium, calcárea, capsicum, ferrum, grafites, natmur y pitolaca. Y también es muy importante irnos a antimonium crudum, el pitufo glotón, como le llama Didier Grand George. Y bueno,
Ese será en otro tema, el diagnóstico diferencial. Ahorita continuamos con George Pitulcas, en las extremidades frías de calcárea, los pies fríos. Y se tapa, así sí puede tener calor, pero después empieza con ardor. Estos pacientes de calcárea son obsesivos. Igualmente Silicia es obsesivo. Vamos a cambiar de autor. Ahora vamos a hablar de Jacques Lamotte en su libro Homeopatía Pediátrica. El maestro nos dice que hay una sensación de inseguridad y lo compara con la concha o la ostra de donde se saca calcárea carbónica. Calcárea se repliega en sí mismo, se protege con su capa protectora, rechaza la competencia y prefiere observar al mundo. No se quiere enfrentar al peligro, está desde las trincheras sin arriesgarse. Tiene una inhibición miedosa. Calcárea es el enemigo de los riesgos. No va a enfrentarlos, evita los desafíos. Nos dice Jacques Lamotte que en la infancia de Calcárea es muy importante. Cuando empezó el pequeño, tuvo un padre, una madre, un padrastro, alguien que lo sometía. Tenía una dura disciplina y siempre estaba sometido a las reglas. El paciente tenía una personalidad frenada, no lo dejaban hacer nada, estaba sometido, porque el padre tenía un temperamento muy fuerte y de ahí se le reprimió, con demasiados miedos en Calcárea. También nos dice que es un niño tímido, reservado, se sienta y observa cómo juegan los otros niños, no se suma porque no puede hacer una conexión con los demás pequeñitos, no se integra. También a los niños Calcárea se les califica de perezosos y de inadaptados, y es que el sobreesfuerzo hace que ya no puedan seguir adelante. Otros casos de calcárea carbónica es el niño trabajador, el niño laborioso, que persevera y que también tiene en ocasiones risas tontas, por todo se ríe. A veces el niño está muy triste, pero sobre todo cuando no fue querido, cuando no fue abrazado y cuando no fue estimulado. Jacques Lamotte nos comenta que calcárea carbónica se toma en cuenta cuando hay un paciente que tiene 3 miedos o más. Colecciona los miedos, es el más fóbico de todos los miedos, de todos los medicamentos. Los 3 miedos que dice Jacques Lamotte son: número 1, miedo de las historias horribles y tristes que le afectan profundamente. Puede tener miedo porque ya escuchó que alguien está enfermo y piensa que él tiene la enfermedad. O miedo por cualquier situación de fantasmas, obscuridad, sobre todo en niños. Número 2, miedo al sufrimiento. No quiere ir al médico por miedo, no quiere ir al dentista. Cualquier miedo al sufrimiento es devastador. Y número 3, miedo a fracasar. El problema económico, sobre todo en los adultos, es un gran problema. También si fracasa algún ser querido, los padres, y el miedo a las desgracias y el futuro en el número 3. Muy bien. ¿Qué enfermedades tiene calcárea carbónica? Vamos a hacer una mención de la cual habla Jacques Lamotte. Reflujo, el vómito, diarrea, enfermedades gastrointestinales tipo gastritis y colitis. Número 2, la faringitis o laringitis de repetición, la ronquera. Siempre está peor de mañana, es friolento y se agrava por el frío. Tendencia a la bronquitis de invierno y tos seca por la noche. Normalmente cuando hay mucho miedo, el principal órgano que se afecta es vías respiratorias. Parada del crecimiento, los huesos, enanismo, ya no sigue. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con calcárea fosfórica y los dolores reumáticos infantiles. Jacques Lamotte nos habla que es de los mejores medicamentos en las cefaleas o las migrañas, pero tenemos que tomar otros en cuenta, como es Nux vomica, por supuesto, Espigelia, magnesia fosfórica. Les dejo en pantalla el diagnóstico diferencial. Aquí vemos cómo el dolor de cabeza, repertorizándolo en un dolor de cabeza que le agrava por el frío, estudiando empeora o está embotado, es un dolor desgarrador o enloquecedor. Los peores dolores de cabeza son de Arsenicum, calcárea carbónica, Natmur, belladona, china sepia, Nitricum acidum, Nux vomica,
aurum metálico, brionía, camomila y magnesia fosfórica. Bueno, calcaria, aparte de tener el dolor de cabeza o la migraña, tiene las extremidades frías, se agrava con el frío, empieza a transpirar. Otro síntoma, eczema del lactante y la piel del antisórico. Las glándulas endocrinas es un punto importante a considerar porque cualquier glándula del cuello hacia abajo, inclusive la hipófisis, se afecta. Hipotiroidismo, por eso llegan a engordar y su metabolismo está muy disminuido. Leucorrea de repetición en las niñas. Amenorrea, después de que se mojó. Nunca más volvió a menstruar o lleva mucho tiempo sin menstruar. Dismenorrea, o sea, el dolor al menstruar y los periodos largos de menstruación, que se llama hipermetrorragia. Las reglas abundantes. Yo les recomiendo ampliamente utilizar fósforo para detener esas reglas, pero calcárea carbónica es una excelente opción. El vértigo, con lo que está frío, helado, sobre todo en las extremidades. La insuficiencia hipofisiaria que te lleva a diabetes. Las nefritis, los cálculos también son importantes. Bueno, como número 3 vamos a ver en el repertorio electrónico Radar Opus síntomas y veamos cómo se repertorizan. Como número 1, las ilusiones de cosas horribles. Número 2, horribles y tristes historias que te afectan profundamente. Y número 3, el miedo a la locura. Los tres tienen 4 puntos de intensidad. Observémonos en pantalla. Observemos que estos 3 síntomas son demasiado importantes porque tienen 4 puntos cada uno de intensidad. Ilusiones o visiones horribles. Y son 44 los que tienen el síntoma. El típico de calcárea, horribles y tristes historias le afectan profundamente, 4 puntos, y miedo a la locura. Demasiada importancia por la intensidad. También hay síntomas que no son tan comunes, que son tan raros, que no los vemos. Yo no los encontré en ninguno de los 4 libros de los que les voy a hablar. En pantalla les voy a poner los repertorios y el número 1 de los síntomas que me llama la atención es atormentar a los demás día y noche. Calcárea, cuando está en su etapa de más irritabilidad, atormenta. Es el único remedio que lo tiene. 2. Cólera antes de defecar. Enojo. 3. La ansiedad hipocondriaca. Quiere leer libros. Cuando piensa que tiene alguna enfermedad que tiene el de al lado, dice, ay, escuché que tiene diabetes o cáncer. Voy a documentarme de qué es el cáncer. Eso baja esa ansiedad. Apropiado para hombres de negocios agotados. También calcárea carbónica, hay que tomarlo en cuenta cuando son personas que son empresarios, les gusta el dinero y de pensar tanto hay dolor de cabeza. Nux vomica, aurum también comparten este síntoma. Sensible cuando escucha crueldades. Calcárea carbónica lo tiene, observémoslo en el repertorio que se los dejo en pantalla. Aquí tenemos en pantalla los síntomas poco comunes de calcárea, como atormentar a los demás día y noche. Solamente calcárea tiene de síntoma con 3 puntos de intensidad. Cólera antes de defecar, lo tiene calcárea solamente. Ansiedad hipocondriaca, leer muchos libros, roba dinero. Calcárea y pulsatila tienen este síntoma, hay que tomarlo en cuenta. Hombres de negocios agotados, calcárea, nux vomica, aurum también lo tiene. Y sensible cuando escucha crueldades. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte de calcárea carbónica. Les voy a compartir una segunda parte donde hablamos de James Tyler Kent y el maestro Samuel Hahnemann, de lo que hablan de calcárea carbónica. Nos vemos en esta segunda parte. Me despido de ustedes diciéndoles, recuerden, día a día vamos a ser mejores seres humanos con homeopatía.